Cristo para todos, bienvenidos a un servicio más, a una predicación y a una enseñanza, o de la manera que usted lo quiera ver, pero lo importante es que reciba el alimento de Dios, el pan de vida, ¿sí? Que no reciba enseñanzas de hombres, ni tampoco tradiciones de hombres, conforme al mundo y no conforme a la doctrina. Esa es la gran diferencia de un cristiano de Cristo y un cristiano de hombres, si se puede decir. Pero escuchen bien, en esta tarde que Dios permite que nos reunamos, el título de hoy es la iglesia, cuerpo de Cristo. Y alguien pueda decir, bueno, eso ya lo sabemos, pero tenemos nosotros que escudriñar las escrituras para entender más a fondo de lo que se trata ser una persona que pertenece, oigan bien, ni más ni menos que al cuerpo del propio Dios. Porque hoy en día, y nunca me voy a cansar de repetir esto, es de que haya demasiadas denominaciones en donde ellos se digan ser cristianos, donde ellos se digan ser personas bendecidas, donde ellos, y si es que lo son, amén a eso, pero si no lo son, están engañándose a ellos mismos, porque la palabra nos dice muy claro que nadie puede engañar a Dios. Entonces usted piense conmigo, si lo que usted ve, lo que usted hace, lo que usted cree, es conforme a la palabra o conforme a las tradiciones de los hombres. Sí, porque ponemos el ejemplo tan grande y tan poderoso que arrastra a muchas multitudes, que es la Iglesia Católica, y ellos se dicen ser el grupo o la iglesia del Señor, que porque están desde hace años, ¿sí? ellos se basan en el tiempo, ¿sí? No se basan en el toque del Espíritu en ellos, en el volver a nacer, sino que ellos se remontan a Constantino y dicen, él fue el primero, Pedro el primer papa. Entonces ahí caen en ese error de creer historias falsas con derechos de nada, ¿sí? Pero hoy en esta tarde, oigan bien, que el puro título nos dice mucho, la iglesia, porque todas dicen ser iglesias, ¿no? Y cuando alguien dice iglesia se refieren a un templo hecho por manos de hombres, ¿sí? La catedral, como ellos les dicen, o el lugar con las cruces, con los santos pegados de cemento a las puertas, entrando con cuadros en los pasillos. Ellos se refieren a eso como una iglesia, pero la Biblia nos habla que la iglesia es el conjunto de personas apartadas por parte de Dios para santidad, que van a ellos a representar a Dios en la tierra, ¿sí? Por eso dice este título, la iglesia, cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver que todo lo que vamos a ver hoy, como siempre, es respaldado por Dios. ¿Y de qué manera? Por la palabra. Miren, busquen conmigo 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. Vamos a entender de una vez por todas tantas verdades que existen aquí, que mucha gente se confunde y tienen esa costumbre de declarar cosas sin saber, sin entender y sin tener discernimiento. Aquí el apóstol Pablo va a dejar bien en claro a este joven predicador Timoteo, y le dice muy claramente en 1 Timoteo 3:14, le había hablado acerca de los requisitos para las personas dentro de la iglesia, los obispos, los diáconos, y le dice en el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Así dice, ¿no? Dice el 15, para que si tardo, oigan bien lo que le va a decir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Ahí lo va a decir, que es la iglesia del Dios viviente.
Oigan bien eso que vamos a ver hoy. ¿Qué es la casa de Dios? Bueno, aquí dice que es la iglesia del Dios viviente. Podemos nosotros entender que son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Esos son los hijos de Dios. Es una iglesia viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Dios está vivo, Dios es Espíritu y está dentro de los creyentes. ¿Estamos entendiendo? Por eso, escuchen bien, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que pedirle a Dios el discernimiento y que nos guíe en su Santo Espíritu. Por eso está muy claro aquí qué tipo o qué clase o cuáles son cuáles, ¿sí? No es la que tenga más historia, no es la que tenga más gente, no es la que esté reprobada por años y años, no. Simple y sencillamente aquí dice la iglesia del Dios viviente. Y luego no solamente eso, dice columna y baluarte de la verdad. Hay que ver que si Dios está en cualquier ser humano o en cualquier, pues sí, humano, hombre o mujer, hay una gran verdad en él o en ella. Por eso ellos representan esto que estamos viendo, la columna y el baluarte de la verdad, porque el Espíritu está en ellos. Entonces nos olvidamos de tradiciones, nos olvidamos de quién es la más vieja. Aquí no estamos nosotros peleando por quién es la más vieja o quién es la primera o la segunda o la tercera. Si nosotros estamos en el Espíritu, estamos con Dios y se acabó. Todos aquellos que se imaginan que por tradición son mejores que los que están sellados están en un error. Pues, a ver a eso. Por eso les dice en el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Todo lo que cubre lo que es la salvación de los humanos está encerrada en todo esto que se lee abajo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Son puros misterios que muchos con su tradición y su religión no entienden y ni siquiera lo saben ni sus líderes, ni mucho menos los que atienden a todo ese tipo de evento. Pero por eso les digo que hoy vamos a ver qué es la iglesia, cuerpo de Cristo. No es nomás haber pensado que tú ya eres parte de algo muy religioso y que por eso tú te echas al mundo y haces de todo y Dios te ama cada vez más. Vamos a ver hoy en esta tarde que nosotros tenemos una gran responsabilidad como cuerpo de Cristo, cómo guardarnos, cómo mantenernos, cómo creer, cómo hablar, cómo manifestarnos con los demás y cómo cuidarnos y apartarnos para Dios. Eso está en nosotros. Mucha gente dice, no, eso es de Dios o eso es de los líderes. No, es que es de nosotros también. Vamos a verlo hoy en esta tarde. Por eso les leí ahorita el gran misterio de la piedad y cómo Pablo le dice a este Timoteo cuál es la verdadera iglesia y los que van, eso lo digo yo, hacia el cielo. Porque dice aquí que dice en el 15, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y alguien va a decir, ¿en el templo? No. La casa de Dios es cómo conducirte con los hermanos, cómo conducirte con la congregación. Por eso dice que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, porque Él mora dentro de nosotros. Nosotros no somos una iglesia muerta que pretende que con nuestras creencias humanas vamos a llegar al cielo como lo creen los que están sin Cristo en el corazón. Eso es lo que es. Todo aquel que está sin Cristo se imagina cosas que no son, obviamente, de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces aquí asegura, ¿no? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya por eso. Ahora sí, nos movemos a Efesios 4:1. Gloria sea el Señor Jesús. Oigan, qué hermoso va a estar esto que vamos a ver esta tarde. Va a estar muy, muy tremendo, muy hermoso, para darnos cuenta de tan tremendos misterios y verdades que la gente continuamente lee y lee y lee, pero no recibe, ¿sí? Se saben todo esto, pero no entienden, no escudriñan, no disciernen, no tienen todo tipo de error, porque se ve. No porque yo tenga algo en contra de nadie, pero por sus frutos los conoceréis. Nosotros vemos que hay denominaciones, que hay muchos cristianos allá afuera, pero ¿cuáles son los frutos? No, nada que ver con lo que está escrito, porque ellos son muy liberales, la mayoría. La mayoría dice, no, eso no es tanto así, usted es muy extremista, usted es muy legalista.
y lo empiezan a poner a uno como de muy extremo, ¿verdad? Muy demasiado exagerado. Pero cada quien va a dar cuentas, oigan, de lo que estamos creyendo como hijos de Dios y como lo vamos a ver enseguida. Dije Efesios 4.1, busquen conmigo Efesios 4.1 y vamos a comenzar ahí. Ahí nos vamos a dar cuenta de una gran verdad para que ya la iglesia del Señor deje de estar pensando que ellos son absolutamente ajenos a su salvación. Mucha gente dice, no, entonces ya es por obras y no por gracia, y se aferran a todas esas cosas y ellos se tiran a no hacer nada ni siquiera para su propio bien, y están siempre ellos pareciéndose más al mundo que al mismo Jesús. ¿Por qué? Por sus frutos, lo repito. Pero escuchen lo que dice Efesios 4.1. Ya estamos ahí, ¿no? Dice Efesios 4.1, y este es el apóstol Pablo otra vez, dice, yo pues perezo en el Señor. O sea que él estaba totalmente metido con Dios, ¿sí? Estaba preso, no había para dónde hacerse, estaba con él, eran uno, estaban dentro. ¿Qué dice? Os ruego que andéis como es digno, ¿sí?, de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, mucha gente secularmente en el mundo tiene la vocación, oigan, de poder ser médicos, de poder ser abogados, de poder ser cualquier tipo de profesión, de ser cirujanos, de ser un montón de cosas. Tienen ellos esa vocación, pero nosotros podemos ver, oigan, lo gran importante que es esto. Dice Pablo que andemos como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿Y quién te llamó? El Señor. Entiende que lo que tú haces secularmente tiene algo que ver en tu vida, pero cuando Dios te habla, te está llamando a ti a cierto comportamiento, a cierta verdad, y que te vayas olvidando de todo lo que ven tus ojos y empieces a creer más con tu corazón y vivas por fe. Ese es un llamamiento santo. Porque hoy en día la gente, pues lo repito, no quiere hacer nada. No asisten a los cultos, no prestan su tiempo para nada. Ellos quisieran que todos se los dieran a ellos y ellos no quieren dar nada. Ese es el cristiano de hoy en día. Ayúdenme, denme, oren, pidan, hagan todo por mí. Bueno, y además, ¿y tú qué vas a hacer por los demás? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? Aún con esto que vemos, hay gente que no entiende y dice, yo no hago nada, yo nomás creo en Él. Él me ayuda, Él está conmigo, Él está donde quiera que yo voy. Y se olvidan totalmente de las Escrituras. Y esos son los cristianos de hoy en día. Pero dice aquí que seamos, ¿qué?, llamados con esa vocación con la que fuimos llamados. Ahora, vamos a ver, busquen conmigo Filipenses 1.27. Nada más denle un poco para adelante, si no me equivoco. Ahí está Filipenses 1.27. En Filipenses 1.27 dice otra vez Pablo, les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Todos estamos llamados a ya dejar nuestra forma de ser. Por eso dice que te comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y luego dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál importante es estar pues en ese Espíritu Santo? Porque la gente dice, yo no sé si recibí el Espíritu, o yo no sé si he vuelto a nacer. Bueno, hay un gran problema ahí con ese creyente o con esa persona, porque todo está en línea aquí para estar todos sintiendo y firmes en un ¿qué? Mismo espíritu. Y no solamente eso, pero con ese espíritu tú no vas a ser llevado de doctrina en doctrina y te van a mover para donde ellos quieran, porque dice combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo tiene que ver con cómo nosotros estamos, porque tú no puedes representar a un Dios que no entiendes, no sabes, no conoces y ni le crees. Tienes tú que conocer la relación que tienes. Imagínate que te digan, tú humanamente vives en tu casa, sí. ¿Tienes padres? Sí. ¿Los conoces? No. ¿Sabes quién son? No. ¿Qué tienes tú que ver con ellos? Nada. Entonces imagínate, más o menos
Así sería en la divinidad de Dios. Que tú digas, yo soy un cristiano, pues ni siquiera sé qué es eso. No puedo hablar ni dar ningún testimonio acerca de un Dios que yo ni entiendo. ¿Estamos entendiendo eso o no? Por eso está todo esto aquí. Dice en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, para que por ellos ciertamente es indicio de perdición. Oigan, todos aquellos que se nos oponen, ¿qué es lo que significa cuando empiezan a vituperar lo que usted cree o lo que yo creo? Inicio de perdición. Todo aquel que dice, usted cree eso, hermano, usted cree que la Navidad no es buena, hermano, le dicen a uno, y ellos sí, y usted cree, hermano, que nosotros, y empiezan a dudar cualquier cosa. Bueno, dice aquí que para ellos ciertamente es indicio de perdición, porque en ningún lugar vemos ciertas cosas que la gente hoy en día celebra, y todo eso acarrea juicio para muchas personas. Dice, mas para vosotros es de salvación, y esto es de Dios. Toda la doctrina y todas las cosas que están en la Biblia vienen de Dios. Por eso es que cuando nos ponemos nosotros entre Dios y en la celebración del mundo, estamos poniendo a Dios en contra. Nos ponemos en contra de Él. Porque dice aquí, y por muchos lados lo menciona, que todo viene de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Miren, ahorita regresamos a Efesios, hablando con la relación a la vocación con la que fuimos llamados. Colosenses 1:10. Vean lo que dice Colosenses 1:10. Son puras formas de vivir y de caminar como hijos de Dios, porque entiendan que la vida cristiana no la lleva el vecino de usted, no la lleva su amigo ni su padre. La vida cristiana, si usted es de Cristo, la lleva usted, y usted la vive y usted la representa. Esa es la vida del Señor que usted va a vivir. Por eso todos vamos a dar cuentas, ya sea bueno ya sea malo. Por eso traemos todo esto, para que la gente se ponga cuentas con Dios y empiecen a ser transformados. Dice pues Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Y tú ponte a pensar si andas tú como es digno del Señor, porque tú no eres menos que cualquier líder, tú no eres menos que cualquier otra persona que esté en Cristo Jesús, ¿sí? Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra. Hoy nomás lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay gente que no conoce nada y ya tiene años como cristianos. Dice enseguida en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fíjate que todo eso lo hace Dios, pero siempre y cuando tengas una relación con Él. No tienes relación, no recibes nada. Por eso mucha gente dice, pues oren por mí. Todo el tiempo piden que oren por ellos, porque ¿qué estará pasando ahí, no? Dice, conforme a la potencia de su gloria. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Dice el 12, con gozo dando gracias al Padre, ¿sí? ¿Dando gracias a quién? Al Padre. No dando gracias a las tres deidades, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay gente que se equivoca por muchos lados. Aquí dice, con gozo dando gracias al Padre, ¿sí? Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Vean todo lo que somos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Todo eso ya está hecho. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo eso es la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia del cuerpo de Cristo está siendo transformada. Todos aquellos que le van creyendo van teniendo cambios en sus vidas, van viendo la gloria de Dios, van viendo muchas bendiciones, van viendo muchos milagros, van siendo bendecidos por donde quiera que van, sin importar lo que pase en el mundo. Pero son solamente aquellos que le creen, aquellos que se ponen a trabajar con Dios, no los que están pensando que Dios algún día se va a manifestar. Dios ya hizo todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar junto a Dios. De otra manera no estamos creyendo. Por eso regresemos otra vez a Efesios. Gloria sea el Señor. Efesios 4:1, ¿sí? Y ahí vamos a seguir leyendo. Aleluya. Efesios 4:1.
Dice enseguida en el 4:2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, no comiéndose, ¿verdad?, ni criticándose, ni peleándose, ni poniéndose el dedo, como dicen vulgarmente, detrás del púlpito unos con los otros, como se ve mucho hoy en las iglesias. Agarran el tiempo para empezarse a regañar uno con el otro. Eso no es el amor. Eso se puede llamar a un lado y hablar y dar todo eso, pero no usen los púlpitos para ofenderse ni empezar a criticarse. Dice en el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe qué es eso? Solícitos es rápidos en guardar, oigan bien, la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Quiere decir que seamos rápidos para unir esas dos cosas, lo que es en el Espíritu con la paz, unirlo rápido, andar siempre haciendo un tipo obra de Dios para con los demás. Y nada que ver con el comportamiento que vemos de muchas personas hoy que se dicen ser de Dios. Aquí está de qué manera nosotros podemos representar bien al Señor, ¿sí? Y luego dice en el 4, oigan bien, dice un cuerpo, sí, porque nada más hay un cuerpo del Señor. Es por eso empezamos hablando acerca de lo que está en 1 Timoteo 3:14, que es la columna y baluarte de la verdad, porque no hay varios cuerpos del Señor regados. Así estén en China, en Rusia, en México, aquí, si son del Señor, es un solo cuerpo. Pero las denominaciones que se creen ser, o las otras religiones que piensan que tienen un Dios también, que al final van a ver a un Dios y van al cielo, esos no son los cuerpos, ni el cuerpo del Señor. Por eso insiste tanto la Biblia en un ¿qué? Un cuerpo, ¿sí? Y luego también sigue hablando y dice un espíritu. Y luego dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Y aquí es donde quiero que piensen también conmigo, ¿cuál sería esa esperanza de la que habla la Biblia? O sea, si tú estabas, o yo, voy a poner yo, humanamente bien perdido, ¿cuál era mi esperanza? Si estaba perdido, ni una. Pero cuando vengo a escuchar el Evangelio, a creer, y Dios tiene misericordia de mí, hay una esperanza, no mía, que Dios me da para mí, con la cual yo soy llamado. ¿Estamos entendiendo eso o no? Porque imagínate que es como todas las cosas, pues, para que me entiendan, tiene un propósito el que tú seas un cristiano o una hija de Dios. Hay una esperanza en tu vida. ¿Cuál es esa? Bueno, vamos a recordar primeramente lo que éramos antes de venir a esa esperanza. Sí, porque la gente no toma conciencia la vida vieja y la vida nueva en Cristo, porque ya no hay diferencia. Están tan mal, tan fríos y tan muertos y tan dormidos, que están peor que cuando conocieron de Dios, pero más bien cuando no conocían de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:12? Venme ahí nada más para atrás. Aquí dice que fuimos reconciliados por medio de la cruz, ¿sí? Pero en el 12, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagínate que ya en Cristo es esa esperanza para ti, para mí. No la religión, no la tradición, no mandamientos de hombres, ni nada de eso tan torpe que hoy en día se enseña en muchos lugares. Muchos lugares enseñan mucho acerca de la relación entre personas, cómo tratarlos, cómo ser con los demás, pero se olvidan qué carácter tienen que enseñar ellos con Dios. ¿Estamos viendo esa parte o no? Porque ellos pueden ser hipócritamente amables, porque eso es lo que son. Oh, mira, dale un saludo, préstale dinero, dale ofrécele comida. Uno puede hacer todo como una persona buena, hipócritamente. Pero cuando tú haces las cosas en el Señor, es diferente. Porque el que las hace y te mueve a hacerlas es el Espíritu Santo. Entendamos esa parte. Por eso aquí dice, en aquel tiempo estabais que sin Cristo. Y luego hay nomás el detalle, alejado de la ciudadanía de Israel. Hay gente que odia al pueblo de Dios, a Israel. ¿Cómo le tiran de feo a esta gente? ¿Cómo los aborrecen? ¿Cómo los odian? Y aquí dice que si estábamos antes alejados de la ciudadanía de Israel, ¿quiere decir que ya somos o ya estamos en la ciudadanía de Israel? Puede ser, porque dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel.
Y luego dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso cuando estamos en Cristo Jesús tenemos una esperanza a la que hemos sido llamados. Entendamos que no es suerte como mucha gente maneja el futuro de sus vidas, cuando les va bien o cuando les va mal. Ellos se refieren mucho a la suerte, y esto no tiene nada que ver con la suerte. Miren, Efesios 4:4 decíamos, vuelvan conmigo ahí, llamados a una misma esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vimos cómo estábamos y por qué en realidad existe la esperanza. Ahorita vamos a profundizar más en eso. Sigue diciendo, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Por eso les digo, la vocación de los cristianos es ser más como Jesús, es ser más como el Señor Jesucristo, la doctrina del Señor. No parecernos más al mundo y a las tradiciones, no parecernos más a las iglesias más viejas y antiguas e equivocadas que existen hoy, sino que estamos con una vocación divina que es por revelación del Espíritu Santo y en un cambio y en una transformación de persona. Eso es a lo que debemos movernos. No estar ahí, yo voy a ir a celebrar para verme más mejor, o yo voy a respetar tal día para estar consciente, o yo voy a tener cierta cena y cierto árbol para verme más en paz. Eso para nada va a ayudar. Esa no es tu vocación, ¿sí? No, es que la gente está muy mal. La gente quiere verse cada día más y más y más igual para sentirse más bien ellos y se olvidan más de Dios. Por eso, vean todo lo que sigue diciendo. Aquí dice un Señor. ¿Dice un Señor o no? ¿Dice los apóstoles? No. ¿Dice las vírgenes? Tampoco. ¿Dice los líderes? Tampoco. ¿Dice los papas? Tampoco. O la Virgen de Guadalupe, tampoco. La Virgen María, tampoco. Por eso está todo en uno, ¿sí? ¿Qué es lo que dice un Señor? ¿Quién es el Señor de los señores? Jesucristo, nuestro Dios. Dice enseguida una fe, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ahí vamos viendo de a uno y siempre es uno. Entendamos, un bautismo, ¿sí? Y luego dice, un Dios y Padre de todos. ¡Wow! Entendamos que aquí las cosas las maneja el Padre y el Hijo. Y el Espíritu lo tenemos nosotros, morando en nosotros. Eso es como está todo establecido. Nosotros sin el Espíritu no podemos ni hablar, ni llegar, ni tener contacto, ni adorar, ni cantar, ni recibir, ni andar en cosas de Dios, porque ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos. Todos aquellos que se imaginan que son muy religiosos y que tienen una relación con Dios no saben ni lo que están hablando, porque no entienden. Por eso aquí está la unión. Ahora, vamos a hablar, ya que está diciendo un Dios y Padre de todos, existen dioses ajenos. Existen personas que se unen muy religiosamente, ¿sí? Muy espirituales, muy buenas personas que no hacen ningún daño. Mucha gente se deja engañar por eso. Dicen, mira, qué persona y no conoce de Dios, le dicen a uno. Esa gente mira y no conocen de Dios. Bueno, ¿y eso qué? Lo que importa es quién mora en tu corazón. Porque tú puedes ser el mejor de los humanos y morir sin Cristo y irte al mismo infierno. Esa es la gran diferencia. Por eso hoy en las religiones los van transformando, ¿no? Los van haciendo buenas personas, pero nada que los van llevando hacia el cielo, porque no pueden. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerán y se perderán. Miren esto, pónganle una marca ahí y vayan conmigo a ver 1 Corintios 8:4. Denle nada más para atrás, ahí está, en 1 Corintios 8:4. Esto es bien importante porque tenemos que entender que las cosas que parecen no todas son reales. Si hoy en día se ve por donde quiera todas estas cosas muy religiosas de Dios y que no sé qué, pero son pocas las personas que conocen los misterios del Señor y los que van con rumbo al cielo, ¿sí? Por lo que vamos a leer, oigan, no por lo que yo me imagino. 1 Corintios 8:4, ¿ya están ahí? Dice, acerca pues de las viandas eran los alimentos
No sé si se han fijado cuando van a algún tipo de restaurante chino o hindú, tienen sus dioses, sus figuras allá a la pura entrada donde usted paga. Ahí están esas figuras y tienen su fruta, ¿verdad? Tienen sus naranjas para el elefante en el caso de los hindús, o los otros tienen ese Buda, ese mono gordo con las orejotas, y le ponen sus naranjas, y ahí le ponen sus viandas, ¿no? Pero dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, porque eso es lo que son, ¿sí o no? Son ídolos, cada quien idolatra lo que quiere. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Qué decepción para los que se mueren por los ídolos, ¿sí? Ahorita vamos a ver que hay de ídolos de animales hasta de ídolos de humanos, y todos son corruptos y no sirven para nada, porque el único que cuenta aquí es Dios. Dice un ídolo, nada es en el mundo. ¿Y qué dice? Y que no hay más que un Dios, con D mayúscula, que es nuestro Dios. Vamos a entrar aquí, en el 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, con D minúscula, porque ellos dicen, este es mi Dios, y dice el otro, este es mi Dios, y dice el otro, este es mi Dios. Bueno, aquí ya la misma Biblia ya sabe, y Dios lo conoce todo. Dice, sea en el cielo, en la tierra, dice entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores. Oigan bien, dice el 6, aleluya, por esto que vamos a leer. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahora, vamos a ver cuál es. El Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿sí? Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo. Oigan, por medio del cual son todas las cosas. ¿Sí? Suena como confuso, pero no es. Acá al principio dice acerca del Dios el Padre, el cual proceden todas las cosas, pero habla de Jesucristo, dice por medio del cual son todas las cosas. Tienen el mismo poder, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, pero es que ese es el Hijo, oh, pero el Padre. Bueno, pero es que están en una totalidad, porque si fuera menos el Hijo que el Padre, de cierto modo, pues dijéramos, no, estamos en uno muy superior al Dios verdadero. Por eso, si usted se fija, casi hay mucha similitud. Dice enseguida, y nosotros por medio de Él. Amén a eso. Dice en el 7, pero no en todos hay este conocimiento, ¿sí? Usted le platica a cualquier otro que se diga ser cristiano, entre comillas, y le va a decir, sí, yo creo en Cristo, pero yo creo en la Madre del Señor, dicen ellos, ¿no? O yo creo en el ángel fulano, o dicen aquel, yo creo en el otro ángel que vino y nos dio un evangelio diferente. Y todos tienen a Cristo por ahí escondido, pero aparte de Él está otro Dios con D minúscula, es un Dios ajeno, ¿sí? Por eso la Biblia dice, pero no en todos está este conocimiento, ¿eh? Dice, porque algunos habituados hasta que a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces están en un gran error. Ahí estamos ya viendo que todo está muy claro conforme a lo que se va creyendo y a lo que se va diciendo acerca de la deidad, del poder, del completo poder que Dios tiene en Él para con la iglesia. Volvamos a Efesios 4, 6, donde nos quedamos. Dice, pues un Dios y Padre de todos, sí, porque el que no crean en Él no los va a hacer exceptos, o los va a apartar a que no les venga lo que les va a dejar venir. Dios es el que hizo todo. Dice pues ahí, el cual es sobre todos, oigan, y por todo y en todos. Está muy claro eso, ¿eh? Y luego dice en el 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Aquí ya entra solamente los hijos de Dios, porque los que no están en el Señor no tienen la gracia del Señor en ellos. La gracia de Dios es Jesucristo, es el don, el Espíritu Santo es el don de Dios en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Por eso ya cuando se menciona que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego va a explicar aquí algo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oigan bien que todo lo va haciendo Dios en los hombres y mujeres. ¿Quién dio dones a los hombres? El Señor. Dice en el 9, y eso de que subió
¿Qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. Dice en el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oigan que él mismo lleva las riendas de lo que él está haciendo. Por eso aquellos falsos que se digan ser maestros, que se digan ser profetas, que se digan ser pastores, y no los haya puesto Dios, ¿cómo cree usted que les va a ir? Que ellos tengan esos títulos, que ellos hayan ido a las escuelas, pero que nunca Dios los haya puesto ni los haya constituido, porque los llamamientos son santos. Yo no puedo ponerme yo solo, porque ni siquiera quería, ni siquiera podía, ¿sí? Pero cuando ya Dios transforma, Dios pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es más grande que cualquier otra cosa. Es más grande que el que está afuera. Él te hace leer, Él te hace entender, Él te hace cambiar, Él te hace hablar, Él te hace callarte la boca, Él te hace comportarte como una cosa que tú nunca lo eras, por el poder que está en Él, en el Espíritu. Y cuando alguien se mueve en el Espíritu, es la señal que somos de Dios. Por eso hay de aquellos que no fueron constituidos y ellos mismos se han puesto, y no solamente eso, pero tienen congregaciones completas de perdidos, ¿sí? Más adelante vamos a ver de eso también. Entonces, pero el fin, dice en el 12, de perfeccionar a los santos, ¿sí? ¿Quiénes son los santos? Bueno, a la iglesia del Señor, a la gran mayoría de personas que vienen a las congregaciones. Por eso están ellos constituidos de parte de Dios, para que esa iglesia empiece a funcionar debidamente como Dios lo dice. Porque cuando Dios toca a todos estos hombres, profetas, evangelistas, pastores y maestros, créanme que todas las cosas van en bendición y en victoria, porque el que va moviéndolos a todos es Dios. Ahora, dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Dice, para la obra del ministerio. ¿Ya vieron cómo se perfeccionan? Para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No con tradiciones, con comidas, con celebraciones, con días de fiesta, con nada de eso se va a perfeccionar nadie. Cuando alguien es un líder en el Señor, Él se va a encargar de ser un tipo Cristo con la congregación. Él les va a hablar, Él les va a redarguir de pecado a todos, y les va a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, porque Él representa a Dios en la tierra. No es el Papa como mucha gente lo cree, sino que es Dios el que mueve todas estas cosas. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el 13 que hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Ahora mucha gente dice, bueno, yo ya acepté al Señor, y ya no quieren hacer nada, pero la Biblia dice que hay que seguir trabajando, caminando hasta que todos lleguen ¿a qué? A la unidad de la fe. O sea, hay una meta, hay un proceso como cristianos. Dice, ¿y del conocimiento del Hijo de Dios? No, es lo que menos tienen ahorita las iglesias, al Hijo de Dios. No lo tienen orando en ellos, no tienen nada. Por eso las doctrinas son de Jesús. O sea, tenemos que entender que para eso lo mandó el Padre. No lo mandó para que la gente lo tenga en donde ellos quieran, sino que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia del Señor. Por eso esto es muy importante. Por eso todas estas cosas tienen que ver con la iglesia del Señor, porque hoy en día la gente tiene la costumbre de ir a congregarse si quieren, y dicen, yo ya fui a la iglesia, pero ellos ya lo ven como una necesidad, como una costumbre, diría yo, pero no como un deseo en el espíritu, porque esto hay mucho que ver aquí. Miren, dice pues que todos estos hombres fueron establecidos, constituidos. Dice que hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea que hay que conocer ¿a quién? A Jesucristo. Sigue diciendo, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Por eso la gente dice, perfecto lo más es Dios. Sí, pero si tú ya eres de la familia de Dios, tienes que empezar a perfeccionarte. Tienes que empezar a caminar. Tienes que empezar a verte como Dios te ve.
No te menosprecies tú mismo, tú vete como un hijo de Dios bendecido, guardado, victorioso. Él mismo está contigo y por eso estás como estás. Hay gente que no se enferma casi, hay gente que le va muy bien donde está, hay gente que el Señor lo quiere. Es que en la Biblia no habla del discípulo amado, no habla de Juan, que se estaba con él y había una relación muy hermosa entre Cristo y Juan. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que Él no nos quiere también así? Entonces tenemos nosotros que tomar todo esto en serio y hacernos hacedores de todo lo que Dios nos está dando, porque lo único que hacemos con nuestra desobediencia es despreciar tan hermoso Dios que tenemos a nuestro lado. ¿Sí? Ese era todo el propósito cuando Jehová escogió a Israel, que dieran testimonio de un Dios verdadero que no todas las naciones iban a tener ni a conocer. Por eso es lo mismo con nosotros. Mucha gente ahorita quiere meterse en las cosas del Señor, mucha gente quiere abrir obras, mucha gente tiene denominaciones, tradiciones, iglesias y todo, pero no entienden de qué se trata esto. Ellos nomás quieren a fuerzas meterse ahí. Pero aquí hay alguien que está constituyendo hombres y ese se llama Dios, ese se llama Jesús, ese se llama, es nuestro Padre Celestial que nos está moviendo a la voluntad de Él. Dice en el 14, oigan bien esta parte, que tiene que ver también con la iglesia. Estamos leyendo Efesios 4:14. Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Que ya no seamos niños fluctuantes, oigan nomás. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, o sea, por astucia de los hombres. Porque si está escrito, créanme que mucha gente ya ha sido llevada por todas estas artimañas o por estas astucias de estos falsos maestros, y a muchos de ellos ya los han enredado y hasta inclusive los han perdido. ¿Sí? Dice enseguida que toda la intención de los verdaderos hombres con la iglesia es que ya no sean como niños, sino que salgan de donde han estado ahí por años y salgan a relucir, ¿sí? Como verdaderos hijos de Dios. Por eso dice todas estas advertencias, que ya no sean como niños fluctuantes, ¿sí? Llevarlos por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Porque eso es lo que hacen. Un día creen así, otro día creen acá, otro día dicen así no es, y yo creí siempre así, cambiando de doctrina todo el tiempo, ¿sí? Conforme les llega una persona, cambian, les llega otro, oh, ¿sabías esto? Cambiando siempre de doctrina. Pues sí, pero es que no son niños. Porque esta gente dice aquí que usan estratagemas. Ya sabemos qué es eso. Son la astucia de los hombres. Para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que esas artimañas es la astucia de engañar a alguien, ¿sí? Hay gente que no está con esas mismas intenciones como las personas que van a engañar, pero sí son engañadas, porque estas personas ya tienen eso en ellos, de estar engañando a los demás. Ahora, una artimaña lo podemos ver también como una trampa para cazar, ¿sí? Esa es la traducción también de una artimaña. Ahora, cuando se casan, presas, están totalmente en manos de aquel que los casó. Entonces veamos también que el diablo, el Señor lo reprenda, tiene trampas para todos aquellos que van a creerle a él y van a caer en lo que él dice. Entendamos que todo esto tiene que ver siempre con el bien, con el mal y con la justicia de Dios. Por eso se hace tanto hincapié y se hace tanto en esto para que la iglesia no caiga en estos errores, en las artimañas del error. Imagínense que los van a casar como si fuéramos o como si fueran animales. Con otro tipo de doctrina van a caer en las redes de Satanás. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, uno nunca sabe. Ojalá que Dios nos guarde en todo eso, pero por eso hay que mantenerse siempre en la verdad. Ahora vamos a ver con relación a esas artimañas acerca de lo que hablábamos la semana pasada, que eran los que sirvían de tropiezo. ¿Por qué es que ellos sirven de tropiezo? ¿A quién? Pues a la iglesia. No van a servirle de tropiezo a los que están perdidos, ¿verdad? Sirven de tropiezo a los que se están arrimando a querer conocer de Dios.
Miren lo que dice Romanos 16:17. Esto lo hablábamos la semana pasada. Dice Pablo, dice: mas ruego, hermanos, fíjense la recomendación, que os fijéis en los que causan divisiones. Mucha gente ni cree en eso. Oh, todos somos hermanos aquí. Oh, todos nos amamos, dicen ellos, ¿sí? Nos gozamos aquí. Y van y visitan otras iglesias. Y van y hacen vigilias. Y van y invitan a los aniversarios. Y van, pero entre las iglesias, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay trigo y hay cizaña. Y la gente sin el espíritu, la gente dormida, ¿podrá ver a todos aquellos que causan divisiones? No creo. Sí, porque no se pueden ver, sino que ellos se dejan llevar humanamente. Vamos con el hermano, vamos con la hermana. Mira, es el hermano pastor. Miren, esa es la esposa del pastor, o la pastora, como les dicen unos con títulos que no existen. Entonces, ahí se mueve la gente, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? La gente dice: no, hermano, usted no juzgue, le dicen luego, ¿verdad? Pero escuchen lo que está dentro de la verdad de Dios. Bueno, aquí está la recomendación muy fuerte. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, porque ahí están. Y luego dice: y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es que si tú eres de Dios y ya estás en los caminos del Señor, tiene que haber habido una verdad en ti, una verdadera doctrina del Señor en ti, porque entonces de otra manera nadie te va a venir a poner un tropiezo, ¿sí? Aquí está muy claro que todos empezamos bien, ¿verdad?